Ya, continuamos con otros temas de la contingencia, volvemos al plano local. La delincuencia figura como la principal preocupación de la ciudadanía. En la última encuesta CEP, para hablar del tema nos acompaña Daniel Johnson, director ejecutivo de Fundación Paz Ciudadana. Daniel, bienvenido nuevamente a Canal 24 Horas, un gusto tenerte a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Hola Andrés, muchas gracias por invitarme, un gusto estar aquí con ustedes nuevamente también. A ver, Daniel, cuéntanos, claro, no es sorprendente, lo hemos conversado varias veces aquí en el estudio, lo que está pasando con la percepción ciudadana de la delincuencia. A ver, el 2021, en la medición de agosto, el 42% situado como su principal preocupación la delincuencia. Ya en la medición de mayo, un 50%, ahora un 60%. ¿Cuál es el análisis que haces? A ver, primero, evidentemente está relacionado con el nivel de inseguridad que estamos teniendo hoy día. La percepción de inseguridad, más bien. Tenemos todavía los últimos números del año 2022 nos están dando muestras de que tenemos una cantidad relativamente baja de delitos en cantidad. De hecho, todavía estamos más bajos de lo que teníamos antes de la pandemia. Esta baja es justamente producto de la pandemia, pero tenemos un alza en delitos que generan mucho temor. ¿Y por qué generan temor? Porque generan mucho daño. Entonces, no es solo que tengamos no es que tengamos una mayor probabilidad de ser víctima de delito, pero tenemos una probabilidad de ser muy dañado por el delito si somos víctimas, y eso evidentemente genera un nivel de temor muy alto. Ahora, también hay que detenerse en la pregunta. El CEP lo que pregunta es ¿cuál cree usted que son las tres preocupaciones que el gobierno debería hacerse cargo principalmente? Entonces, también la inseguridad en esto normalmente genera un mayor nivel de respuesta que otros tipos de preocupaciones, porque hay preocupaciones que la ciudadanía siente que tiene habilidades o capacidades para poder hacerse cargo. En cambio, la inseguridad es algo que uno no tiene herramientas para resolverlo. Uno normalmente, recordad que la mayoría de los delitos ocurren en la vía pública. Entonces, las capacidades que uno tiene para evitar ser víctima son muy limitadas y le exige a la autoridad que ella se haga responsable de proveerme esa seguridad. Entonces, como está hecha la pregunta, también hace que la seguridad siempre permanezca en los primeros lugares. Y eso que ahí, en esos porcentajes que tú das, Andrés, no está considerado otras preguntas que también tienen que ver muy directamente con la inseguridad. Hay otras personas que respondieron violencia o narcotráfico, por ejemplo, que no están sumadas dentro del delito, que es la primera respuesta que dio la ciudadanía. Si sumamos esa otra respuesta, aún llegamos a un porcentaje mucho más alto. Sí, Daniel, a ver, también hay un concepto que se entrega en la CEP, y dicen, el gobierno debería enfocarse, un poco lo que opina la población. ¿Cuál es la lectura que haces de ese concepto? A ver, primero que evidentemente no es solo la preocupación que tiene la ciudadanía, que evidentemente la ciudadanía tiene muchas preocupaciones, pero hay un grupo de preocupaciones de las cuales siente que tiene alguna capacidad de hacerse cargo. En cambio, la inseguridad es una necesidad que tenemos, de la cual necesitamos exigirle a un Estado que nos resuelva ese problema. De hecho, la inseguridad, hay que recordar que es una de las principales razones de por qué vivimos en sociedad y vivimos en ciudades. De esto, si partimos con los señores feudales, lo que proveían los señores feudales a la ciudadanía era principalmente seguridad. Entonces es algo que naturalmente la ciudadanía le exige al gobierno. Ahora, también, evidentemente, hay una percepción en esto de el nivel de temor que está teniendo la ciudadanía, pero también hay una percepción de cómo está desempeñándose la autoridad en las materias de seguridad. Y eso, evidentemente, también genera un nivel de respuesta que va variando en función de cómo está sintiendo la ciudadanía que la autoridad está haciendo o no bien las medidas en respecto a seguridad. Y eso preocupa mucho porque justo en la encuesta CEP también vienen otras preguntas que tienen que ver con el desempeño de ciertas autoridades. Y esas respuestas también, si bien en algunas instituciones mejoran, en otras siguen estando en niveles muy bajos, y eso es muy preocupante también. Sí, va acompañado, va amarrado, y lo hemos conversado otras veces, por ejemplo, la percepción de la ciudadanía respecto a instituciones como la PDI, Carabineros, Fuerzas Armadas. La PDI sube de 45 a 53, Carabineros de 38 a 46, Fuerzas Armadas de 36 a 44. Siempre ocurre cuando la delincuencia se releva o la seguridad como el tema más importante, ocurre esto con la percepción de las organizaciones, unidades que están encargadas de la seguridad, que aumenta esa percepción o esa aprobación respecto a estas instituciones.
Sí, efectivamente hay una relación, pero no es tan directo el efecto que estamos viendo este año con esa Ya. relación, sino también con un desprestigio que hubo puntualmente con el desempeño de las instituciones en el manejo del estallido social, y eso tuvo una visión muy crítica en las policías, en Carabineros en particular, pero también bajo la Policía de Investigación. Y ahora lo que estamos viendo es un rebote que tiene dos razones. Una, porque al parecer el tiempo ha hecho que cambie la mirada que hubo sobre los actos del estallido social, también de las policías, y también porque estamos viendo una mayor preocupación por la inseguridad y por lo tanto le exigimos no le exigimos, sino que pensamos que el que nos puede ayudar en esto es la policía y por lo tanto lo sentimos del lado de los buenos, entre comillas, y por eso tienen una buena aprobación. Sin embargo, si miramos en esa misma lista, en el otro extremo de las evaluaciones más bajas, están la Fiscalía, el Ministerio Público, y también están los jueces, y eso es muy preocupante, porque sentimos, si bien las policías están en un nivel más alto, el sistema de seguridad y justicia está siendo muy criticado por el desempeño que está teniendo. Y en el Estado hoy día, en que tenemos una elección de fiscal nacional que ha sido bastante cuestionada, en el que no tenemos todavía ni siquiera resuelto el tema, eso genera un daño también por un desprestigio de las instituciones que hace también que la ciudadanía se sienta más atemorizada, que a su vez denuncie menos, por otro lado. La denuncia, lo hemos hablado otras veces también, Claro. es muy importante. El sistema que queda la ciego. denuncia se haga. Exactamente. Entonces hay que pensar siempre que cuando las instituciones se deslegitiman, hacen que la denuncia sea más baja, de esa manera hay menos información en el sistema y hay que recordar siempre que la denuncia no es solo para que mi caso se resuelva, sino que la denuncia es lo que permite que el sistema tenga más información para que otra persona no sea víctima como lo fui yo. Entonces siempre la invitación es a que se haga la mayor cantidad de denuncias posible. Sí, Daniel, tú lo mencionabas, llevamos 95 días sin fiscal nacional. Hoy día lo vemos en la encuesta CEP, la principal preocupación de los chilenos es la delincuencia, es la seguridad. ¿Esto refleja una desconexión del mundo político, crees tú, con la principal preocupación cuando llevamos casi 100 días sin fiscal nacional? Es el ente persecutor por excelencia en nuestro sistema. A ver, efectivamente primero es gravísimo. O sea, cada día cuando tenemos que montar sistemas de investigación mucho más capaces de resolver los problemas que estamos teniendo como ciudadanos, es evidentemente preocupante porque estamos perdiendo días. Aunque haya un fiscal nacional subrogante, no puede tomar decisiones ni de mediano plazo siquiera, y por lo tanto se dejan de tomar decisiones, se postergan, y eso hace que los resultados positivos que podrían tener estas decisiones también se vayan postergando. Entonces, primero, es muy grave que se postergue la elección del fiscal nacional. Necesitamos uno pronto. Segundo, la decisión es muy relevante porque está tomando el fiscal nacional nuevo, va a tomar a la fiscalía en los niveles más bajos de aprobación que ha tenido en su historia, y es la institución más relevante en el tipo de delito que estamos teniendo hoy día. Hoy día tenemos un problema de crimen organizado instalado, tenemos varios indicios de criminalidad más compleja, al menos, de bandas que roban vehículos y son capaces de desarmarlo o de reducirlo. Estamos viendo mucho más uso de armas, mucho más homicidios premeditados. Entonces, vemos una evolución del delito, organizaciones más complejas, y la manera principal de hacerse cargo de esa problemática es mejorar las capacidades investigativas. Y aquí tenemos que mejorar la capacidad de gestión del Ministerio Público. Entonces, lo primero es muy preocupante porque estamos postergando. Segundo, es muy relevante porque la institución que tiene que hacerse cargo del problema principal que estamos teniendo hoy día en materia de inseguridad. Y en tercer lugar, da cuenta de una debilidad de los procesos como están diseñados también. No es solo la responsabilidad de las autoridades, sino también tenemos un sistema que es preocupante y que no está operando correctamente, y tenemos que pensar que algunos de los cambios constitucionales que son relevantes y que deberíamos hacernos cargo seriamente es de cómo está construido el proceso. Nosotros hemos recomendado que sea a través de alta dirección pública para que tengamos la certeza de que la persona que va a asumir un cargo por 8 años de tal nivel de responsabilidad tenga las capacidades de llevarlo adelante de buena forma. Sí, Daniel, como pocas veces ha ocurrido, está prácticamente enlazado hoy día la discusión del tema de seguridad con lo político. Lo vimos el viernes pasado con los indultos presentados por el presidente y la definición de la centro-derecha de bajarse de este acuerdo de seguridad, que estaba, de acuerdo a todo lo que se iba conociendo, a puertas de llegar a un acuerdo de una agenda prelegislativa para que avance las materias de seguridad en el Congreso, como se lleva esperando y lo hemos conversado tantas veces. ¿Cómo ves tú que esa discusión política, más allá del sector político, porque claro, el análisis que hacen ustedes es más bien técnico y es lo que, a lo que están abocados, pero que se caiga una mesa de seguridad justo cuando estamos a puertas por decisiones netamente políticas?
A ver, la verdad es que tenemos pocas herramientas para poder opinar sobre eso, porque la verdad es que no hemos conocido el acuerdo. No sabemos que no ha trascendido, no hay técnicos que estén colaborando con ese acuerdo, es un acuerdo más bien político. Entonces suponemos que habrán acuerdos de apoyar ciertos proyectos de ley, como tú bien decías, Andrés, sí, pero no sabemos si esos proyectos de ley que se van a aprobar son realmente conducentes a políticas públicas con evidencia de éxito en materia de seguridad, porque se está haciendo sin la participación de ningún técnico. Y eso es algo que se echa de menos. Entonces no podemos hoy día, la verdad, dar cuenta. Evidentemente, parece un despropósito que en un minuto tan crítico no logremos generar el nivel de acuerdo necesario para poder impulsar soluciones. Pero nos preocupa principalmente que esas soluciones que queramos impulsar sean las pertinentes, y para eso necesitamos conocerlas previamente, y lamentablemente aún no las conocemos. Sí, Daniel, también ayer se conocieron las cifras, el balance del 2022 entregado por Carabineros, en aumento 43% de los homicidios, lo hemos conversado muchas veces. 4 de las 5 regiones con mayores tasas están en el norte del país, mayores tasas de homicidios. Si nos puedes explicar un poquito qué hay detrás de esos números. ¿Por qué el norte? Eso es muy importante. O sea, los homicidios evidentemente tienen características hoy día muy distintas a las que tenían anteriormente. Esto es algo que también hemos hablado. Antes los homicidios tenían que ver con problemas más bien entre personas conocidas, eran violencia de género muchas veces, riñas en un bar. Eran sin premeditación, eran resultado de la ira de un momento, eran efectuados normalmente con objetos contundentes o con armas blancas, y hoy día migró radicalmente los homicidios que están ocurriendo. Hoy día son no entre personas no conocidas, o no del círculo cercano al menos, como era anteriormente, son en su mayoría con armas de fuego, y son con premeditación, por lo tanto el victimario es capaz de ocultarse después que comete el delito. Este tipo de homicidios, que es distinto a lo que teníamos anteriormente, se focaliza en los lugares donde se concentran organizaciones delictuales. Es un síntoma más de bandas delictuales que están operando en ciertos territorios. Y esto lo hemos visto manifestarse en sectores del norte de Chile, evidentemente, y también lo hemos visto en algunas comunas de la región metropolitana también. De hecho, la comuna que tiene, porque uno puede agrupar de distintas formas, hay agrupaciones a nivel regional, agrupaciones a nivel comunal, pero la comuna que tiene niveles más altos de homicidio no está en el norte, está en la región metropolitana, y por lo tanto no es un problema que lo tenemos focalizado en distintos lugares del país donde se están concentrando organizaciones delictuales. ¿Es relacionable, con la migración este fenómeno? No, no necesariamente. La migración, a ver, efectivamente hay participación de extranjeros y eso lo estamos viendo. Pero la participación de extranjeros en general en la comisión de delitos es menor a la proporción proporcionalmente es menor a la cantidad de delitos que cometen los chilenos que viven en Chile. Sin embargo, evidentemente hay organizaciones delictuales que no son muchas veces migrantes, sino que son personas que instalan negocios y que muchas veces tienen redes internacionales, como el tráfico de personas, tráfico de drogas, que eso sí, evidentemente está concentrado en países fronterizos y en general en el norte de Chile, que es uno de los lugares donde más entran migrantes. Entonces, no podemos decir que son los migrantes necesariamente los que están trayendo este tipo de delitos. Evidentemente traen complejidades y la percepción de la migración desorganizada es muy grave para el país porque eso genera un nivel de temor muy grande. Pero lo que sí podemos decir claramente es que tenemos una concentración de organizaciones delictuales en ciertos lugares del país, y en eso en el norte lo tenemos, por lo tanto ahí tenemos las familias más atemorizadas. El índice que nosotros construimos, el índice Paz Ciudadana de este año, mostró que había una diferencia muy grande en el nivel de temor a nivel nacional, y el temor en el norte se concentraba mucho más que en la zona centro y la zona sur de Chile. Estamos viendo una cantidad de homicidios concentrada de manera importante también, pero como decía, eso lo vemos más bien una manifestación de organizaciones delictuales que están operando en la zona norte y que pueden tener vínculos con extranjeros, pero no necesariamente es la migración la que genera esa tipología delictual. Sí. Daniel, y por último, tú lo mencionabas, esto es un tipo de homicidio muy distinto al que ocurría en otros años, y eso yo me imagino que también repercute en el éxito de la investigación, en el hallar a ese homicida. Me imagino que la tasa de culpabilidad o de que la investigación lleve a éxito más bien es menor respecto a lo que ocurría anteriormente, al ser más sofisticado este homicidio, ¿no?
Absolutamente, está totalmente lo cierto. Y ese es el gran problema. Y esto es lo que tenemos que generar en el Ministerio Público hoy día. Hoy no tenemos la capacidad de perseguir esta tipologías delictuales, todavía no está suficientemente instalada. Para dar cuenta de estos homicidios tenemos que lograr agrupar otro tipo de dinámicas también. No basta solo con perseguir ese caso de homicidio, sino que hay que entender las dinámicas que se están dando en ciertos territorios donde se concentran este tipo de delitos. Se llaman variables ambientales. Esto hay herramientas internacionales que ya operan, que se han ocupado en Sicilia, en lugares donde tenemos concentración de bandas delictuales mucho más grandes. Y por eso que decíamos que es tan importante la elección del nuevo fiscal nacional, porque estas son las técnicas investigativas que van a tener que montar en el Ministerio Público. Por un lado, tenemos que focalizarnos focalizar el esfuerzo que tiene la Fiscalía o las capacidades que tiene en los delitos que generan más daño, particularmente los homicidios, pero también vamos a tener que lograr que la Fiscalía interactúe de una manera diferente con el resto de las instituciones del sistema de seguridad y justicia, con las policías, con gendarmería, y eso necesita de un liderazgo muy fuerte. O sea, de aquí tenemos que cambiar las técnicas investigativas, el perfil de los analistas que están operando en el Ministerio Público, la capacidad de recolectar información que tengan también estas mismas instituciones y principalmente dotarlas de capacidad de gestión porque están absolutamente sobrepasadas en cosas que investigar y por lo tanto tienen que poder priorizar cuáles son las acciones que generan un beneficio ciudadano más grande. Y ahí es donde está el foco del nuevo fiscal nacional. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, como siempre te agradecemos tu buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo. Un abrazo y muchas gracias por invitarme. Muy buen día. Y muy feliz año, ¿eh? Nunca es tarde. Igualmente. Chao, chao.